Muy buenas noches, soy Eduardo Arévalo, es un placer acompañarles. Vamos a tener una entrevista muy interesante, por supuesto, el tema de seguridad será abordado. Esta noche estoy acompañado de Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. También Luis Contreras, politólogo y experto en temas de seguridad. Bienvenido, gracias por acompañarnos también. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Marvin. Un gusto estar aquí con ustedes. Temas, por supuesto, muy importantes para el país que vamos a estar abordando. Comenzamos este primer segmento de la entrevista. Es gracias a la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Muy bien, vamos a la entrevista. Decíamos el tema de seguridad, vamos a tratar de analizarlo en tres etapas durante la entrevista. Lo primero, los ataques a los cuerpos de seguridad. Lo segundo, las reacciones de las autoridades ante esta situación. Y tercero, también los homicidios a nivel general y la escalada de violencia, pues que ya las estadísticas muestran una preocupación de las autoridades. Marvin, ¿a qué crees tú que se debe este incremento, esta ola de ataques contra militares y policías que, según las estadísticas, han dejado 15 elementos de la PNC fallecidos y están hablando también de 11 militares? 12 de los 15 policías estaban de licencia y 10 de los militares también estaban de licencia. Sí, por supuesto. Esta es una situación preocupante, ¿verdad? Es alarmante. Este tipo de ataques denota un avance, digamos, en las acciones criminales de los grupos de pandillas. Primero porque estos ataques tienen una característica. Ellos, los grupos criminales, buscan el momento más vulnerable cuando el policía no se puede defender. Y prueba de ello es que, digamos, el 95% han sido asesinados en su tiempo libre, ¿verdad? Esta es una situación que denota un avance de estos grupos en inteligencia, en vigilancia. Ellos tienen los territorios controlados y pueden darse el lujo de tener colaboradores, postes y demás para poder estar monitoreando las actividades de los policías y saber en qué momento ellos pueden estar más vulnerables y ser atacados. Ahora, esto se viene recrudeciendo desde el año 2012-2013, cuando se da un pacto entre las pandillas, al cual ellos denominaron juntos pero no revueltos. Ellos tomaron esta decisión o esta estrategia de unificarse para tener un enemigo en común, las autoridades de la policía y del ejército. Y esto se vino recrudeciendo desde el año 2014 a la fecha, bajo estas modalidades. Nosotros poco hemos visto, o podríamos decir que casi nula información con relación a que esto tenga que ver con algo político, ¿verdad? Las estructuras criminales en estos últimos días se ha recopilado mucha información de teléfonos que se incautan a sujetos que fallecen en enfrentamientos, a los que se detienen también en procedimientos. Y en estos textos y en documentos escritos que también se han encontrado en las cárceles, saliendo de ellas o entrando, establece un parámetro de ataque a los miembros de la PNC bajo esos aspectos que hemos mencionado, cuando el policía está de licencia, cuando está de visita en algún lugar que va a visitar la familia y cosas por el estilo. Ahora, esto tiene un objetivo: medir fuerzas con la Policía Nacional Civil y el Ejército. Los grupos criminales han obtenido grandes cantidades de armas modernas, pistolas modernas también,
y miden fuerzas. Ahora, el último caso del coche bomba que se da en la zona de Soyapango, ahora confirmaron la Fiscalía General de la República que hay expertos de Estados Unidos también que han venido al país a ayudarles en esa investigación, específicamente porque fue detectado, activado a control remoto, sí. una modalidad que no habíamos estado viendo, o sea, va subiendo el nivel de sofisticidad que se da a la hora de aplicar esto. Sí, pero en este caso estamos ante una acción que no es de pandillas. ¿Pero esto? No, esto no es de pandillas. Un coche bomba es un dispositivo que solo puede ser desarrollado por alguien experto en explosivos. Y solo puede provenir de dos partes. O proviene de alguien que estuvo en el ejército, que tuvo la capacitación en explosivos, o proviene del lado de la guerrilla o exguerrilla que tuvo también esa formación en explosivos. Más adelante vamos a ahondar bien en este tema, pero el presidente Nayib Bukele dijo que eran acciones, son planificadas y ejecutadas con tácticas guerrilleras. Así lo dijo a través de las redes sociales. ¿Cómo se puede entender eso, Luis? Sí, recordemos que estamos ante la coyuntura de la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele, y quieras o no vamos a vertir opiniones de índole ideológica político, pues, pero para nadie es un secreto, Marvin lo desglosaba de una buena forma, de cómo la mutabilidad de las maras y pandillas ha venido creciendo, se han sistematizado, han creado un andamiaje el cual pueden tener una operatividad criminal amplia y a placer, pues recordemos que en seguridad se le conoce como estados vacíos a los territorios controlados por las maras y pandillas. ¿Por qué se le llama de esa forma? Porque el Estado como tal ha perdido la potestad de brindar seguridad pública, que constitucionalmente le corresponde. Quizás yo difiero un poco con Marvin en el aspecto de que tal vez de aseverar que no fueron las maras los del coche bomba. Recordemos que esta es una violencia instrumental y que es algo planificado, diferente a una violencia reactiva. ¿Por qué lo digo esto? Porque tenemos en el pasado, tenemos evidencias que han habido exmilitares que han colaborado con las maras y pandillas. O sea, podría haber una vinculación, exacto. De igual manera, agentes policiales lamentablemente han colaborado con ellos. Obviamente son los menos, pues la corporación policial está plagada de muy buenos policías y de muy buena operatividad. Y como lo decía Marvin, la robustez criminal, para demostrar ese músculo criminal de incidencia que tienen, han realizado estos atentados cuando los policías y militares están de licencia, pues son más vulnerables. Esto crece, se acrecenta enormemente porque la ventaja numérica para una emboscada la tienen los delincuentes. El entorno de la situación también, del lugar, zonas marginales, zonas rurales, cantones, los cuales la iluminación no ayuda para una disuasión del delito, se presta para poder atentar contra ellos. Ahora, lo del carro bomba en Soyapango pues no es nuevo. Se había dado un caso en el Ministerio de Hacienda, Justicia, la carretera al Puerto de la Libertad. El día de ayer, al momento que estábamos al aire, estaba la División de Armas y Explosivos, mientras estábamos en el programa, aquí a unas cuantas cuadras, que habían encontrado un paquete sospechoso. Gracias a Dios no fue nada, pero llegaron a este procedimiento y la zozobra de la población, que encuentra algo, inmediatamente llama, y algunos decían, qué exagerado la forma de actuación. A mí me parece que fue la reacción normal de las autoridades después de lo que había ocurrido. No, y no se puede prestar a algo indiferente, pues recordemos que la sala anterior de lo constitucional decretó que las maras y pandillas son de carácter terrorista. Los grupos terroristas, estas estructuras criminales, tienen tres elementos esenciales para catalogarlas como tal. Una de ellas es el poder económico. Estas estructuras criminales lo tienen mediante la extorsión, logran mucho poder adquisitivo. Pues ejemplo de ello, el transporte público el año pasado, en el 2018, vaticinó que fueron $18 millones en extorsión lo que pagaron ellos. Tienen poder económico. Segundo elemento, incidencia política. La han tenido. Hay un alcalde condenado ya por colaborar con maras y pandillas. En gobiernos locales han incidido. Y un tercer elemento que lo podemos ver en los atentados anteriores es la incidencia de amedrentamiento psicológico en la ciudadanía. Los famosos toques de queda, cuando dan comunicados, el pavor llega a las comunidades. Tuvimos años atrás, si no me equivoco, ahí por el 2015, 2014, un paro a nivel nacional del transporte público que salió hasta el CNN, en medios internacionales, que fue por un comunicado de las maras y pandillas que iban a asesinar después de tal hora a las personas. Es decir, tienen esa incidencia psicológica de crear una psicosis en la ciudadanía salvadoreña, y eso es grave. Por eso hay que catalogarlas como tal, y por ende
atacarlas de una forma más frontal para recuperar estos estados vacíos que el Estado ha perdido en El Salvador. Vamos a pedir a producción que nos pueda poner unas declaraciones que dio el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, referente a este tema. Ya lo van a colocar para que la podamos escuchar, y es referente a la... Ya lo tenemos muy bien. Vamos a escuchar, es referente al accionar de la criminalidad. Son informes de inteligencia, pero independientemente de las ofertas que hagan los grupos criminales, nadie en su sano juicio va a tener ni la voluntad ni la disposición de negociar con ningún criminal de este tipo. Hay que golpearlos y hay que seguirlos golpeando. Hemos tenido varios repuntes en los últimos 3 años y casi siempre, cada año tenemos 1 o 2 repuntes en el primer semestre y en el segundo. Y muchas veces tiene que ver con momentos políticos como los que estamos viviendo. Muy bien, ¿a qué se refiere el vicepresidente? Es parte del extracto también del comunicado del presidente de la República, pues, que emite hace algunos días, en el que primero dice que sabían que a través de la inteligencia que se podían dar una escalada y un atentado contra los cuerpos de seguridad, que buscan opacar los avances del gobierno, dice el presidente del comunicado, y chantajear al nuevo gobierno. Un mensaje al presidente electo, pues, y a su equipo, que está a menos de un mes de asumir. Esta situación, bueno, aquí se ve un aprovechamiento, pues, de la coyuntura de este tema de la criminalidad para sacar raja política. Aquí, bueno, las declaraciones del vicepresidente evidencian que no le tomaron importancia, en primer lugar, a las amenazas que hubieron de estos grupos. Si es que las tenían a través de inteligencia, sí, sabían que iba a ocurrir algo. No, claro. Nosotros nos hicieron llegar documentos que la policía emitió, en donde alertaba de los ataques, principalmente de la pandilla MS, hacia miembros de la policía y de la Fuerza Armada. Esto se conoció alrededor de 1 mes y medio, más o menos. No fue ese el primero, hubieron otros informes. Por eso lo mencionaba yo, que esto es en base a lo que se recopila de los teléfonos de los pandilleros, donde ahí se encuentra mucha información. Ahora, no haberle puesto el interés a este tipo de información, que es sumamente peligrosa, o sea, lo que denota es que, pues, no les interesa que maten policías, no les interesa que se den estos atentados, pues, ¿verdad? Y esto ha sido evidente y recurrente durante estos últimos 5 años, ¿verdad? Ahora, dice, no van a negociar con pandillas, que hay que combatirlos. Si es que esa es la función del gobierno, pues, y cómo en su sano juicio a nadie le puede ocurrir negociar con delincuentes, si el delincuente, primero, no tiene honor, segundo, no tiene palabra, no tiene escrúpulos. Él le puede decir que sí, que va a cumplir todo lo que pactan, pero detrás, a sus espaldas, va a estar planificando una gran estructura, se va a estar ramificando, va a estarse fortaleciendo, que es lo que pasó con la anterior tregua, que es lo peor que le ha pasado al país. Ahora, hay gente en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, que ha estado cuestionando mucho eso que dice el presidente, que le hace un llamado al nuevo gobierno a no dejarse chantajear. Dice que tienen información, que estarían con una lista de peticiones que estarían haciendo para controlar la criminalidad. Los diputados decían, ¿cómo puede estar diciendo eso si fue un gobierno del FMLN, pues, que avaló una tregua entre pandillas o un acuerdo entre grupos, o como se le quiera llamar? Precisamente eso es lo que yo señalaba. O sea, quienes tienen los antecedentes de negociar con criminales son ellos. El presidente electo nada tiene que ver en este momento con el gobierno. Sí, él ha sido en este momento electo. No tiene absolutamente ningún vínculo ni nada con ninguna institución del gobierno para decir de que él puede tener alguna injerencia en esa situación. Vamos a hacer una pausa, claro. Marvin, tenemos que despegarnos un momento y regresamos abordando esta temática, cuál debe ser la postura también del presidente electo y las nuevas autoridades que estarían por asumir en torno a este tema. Ya regresamos.
La pasión que nos mueve es que nunca pierdas la emoción que sentiste el primer día. 100 años por la emoción del primer día. Excel, pasión en movimiento. Aprovecha estos superprecios irresistibles. Leche líquida 2 Pinos, entera, descremada o semidescremada, 1 litro, 1.40. Six Pack Néctar Petit 200 ml, 1.99. Aceite Wesson 1.89 litros, 6.60. Tupac Teliton 2.5 litros, 2.50. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Gracias por continuar con nosotros. Este segmento de la entrevista es gracias a COSAVI de RL. Celebra en junio los 7 años de COSAVI, imagínense usted, con Alux Nahual y también prueba de sonido con 3 conciertos para que usted los pueda disfrutar en Santa Ana, en San Miguel y acá en San Salvador. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por 1 año en COSAVI de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, Marvin, estábamos pendientes de la respuesta. Decíamos el mensaje que estaba dando a través del comunicado el gobierno, pues haciendo un llamado al presidente electo a no dejarse chantajear. Hablaban de que tenían información de una lista de peticiones que estarían haciendo, como flexibilizar digamos, las medidas en las cárceles y otro tipo que no especificaban para poder ellos también reducir la ola criminal. Y le pedían al presidente electo pues no dejarse chantajear. Sí, ese es un aspecto que no ha sido confirmado por ninguna fuente y bueno, yo considero pues a criterio personal que el presidente electo no va a hacer ese tipo de situaciones, pues, porque él ha sido uno de los que ha cuestionado ese aspecto de treguas con criminales. Además, esto sería darle una preponderancia que no se merecen estos grupos que tanto han causado daño, dolor, muerte al pueblo salvadoreño. O sea, ¿cómo les vamos a estar dando un espacio para que estén negociando ellos? O sea, eso nadie en su sano juicio lo va a hacer. Ahora, este mensaje del FMLN que le mandan al presidente electo está totalmente equivocado, pues. O sea, no hay tal cosa, no existe un aspecto que estos grupos quieran estar mandando mensajes para que se les tome en cuenta. Si el delincuente tiene que ser combatido con todo el poder de la ley establecido en la Constitución y sobre la base que tiene la PNC para actuar. Entonces, en este sentido, nosotros consideramos que estos ataques que han venido recrudeciéndose en los últimos días es una medición de fuerza de los grupos criminales ante las numerosas bajas que la policía le causa. En cada, digamos, enfrentamiento mueren muchos miembros de pandillas. Policías salen ilesos o algunos, desgraciadamente, sufren algunas lesiones, pero en su mayoría los que mueren son los delincuentes. Ahora, este aspecto se ha convertido en una espiral de violencia porque nosotros lo hemos evidenciado por diferente información de inteligencia, que los grupos buscan esa revancha, pues, de causar bajas a la policía en respuesta a las acciones operativas que la misma institución está montando y está golpeando muy fuertemente esta estructura. Luis, este tema del mensaje que hace el gobierno, el presidente a través de ese comunicado y de la información que dice que estarían enviando esta petición al presidente electo, pues deja algunas dudas a que la población pueda pensar, bueno, se ha reunido con ellos a través de algún emisario, tienes información, sí. No la, o sea, queda muy abierto. Sí, es una ambivalencia como tal, porque del momento que se dice que se tienen una serie de preguntas, de cuestionamientos, es preocupante, pues, porque se conoce esa información y entonces ¿qué se hace con las personas que virtieron esa información? Por eso es importante que
que la tarea del nuevo gobierno tiene que ser la recuperación de los estados vacíos, de estos territorios controlados, de una forma táctica y estratégica de parte de cuerpos policiales y militares. Ejemplo de ello, en las favelas de Brasil en el 2010 se hizo en gran medida en muchas zonas por el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque hay zonas en el país en las cuales no se puede llegar ya solamente a prevenir. Recordemos que la seguridad pública tiene 3 aristas importantes que son la prevención, la persecución del delito y la reinserción. Pero de nada va a servir la prevención y la reinserción si los territorios se van expandiendo, se van ramificando a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el programa Yo Cambio, que es muy bueno, que en años anteriores no se le había invertido como hasta el día de hoy a la reinserción de personas que están en su derecho de poderlo hacer, pero al salir de la prisión estas personas van a devolverse a los estados vacíos, a estos territorios controlados, a nuevamente a ser reclutados o a ser asesinados por estas estructuras criminales. Esto ya tiene características de una guerra de baja intensidad, en su momento lo han afirmado militares inclusive, en los cuales estas células, microcélulas delictivas, no buscan derrocar al gobierno específicamente, sino que conviven con las leyes del Estado y de esa manera pueden inclusive crear sus propios negocios de forma legal. Ejemplo de ello, Operación Tecana, siempre me gusta ejemplificarlo con ello, se detuvo más de 100 personas, más de 30 negocios de carácter legal en Santa Ana, motocicletas, vehículos, tenían 2 abogados que trabajaban a tiempo completo incluso para ellos, es decir que el poder adquisitivo crea una maraña amplia en el cual puede incidir a corromper personas también, y esto es grave pues porque no es solamente labor de la policía, aquí el aspecto de judicialización de muchos casos es imperante, es imprescindible. Es decir, que es concomitante en el aspecto que el sistema judicial y la persecución del delito, así como la reinserción, deben ir de la mano bien articulado, fortalecer estas instituciones públicas. Mira, el presidente electo también a través de las redes sociales, un día de estos, decía que el primer día, decía, ellos van a enviar una propuesta integral a la Asamblea Legislativa. Se va a reunir el nuevo Consejo de Ministros y va a ser de carácter urgente y que espera también una respuesta de la Asamblea Legislativa hacia la... No, y esperemos que sea de esa forma, porque la seguridad pública es una deuda pendiente de todos los gobiernos, el actual y los pasados. Y recordemos que sin seguridad pública la economía va a claudicar. Claro. La inversión local cierra por la doble tributación de la extorsión. La empresa extranjera se va del país o no viene del país. Por ejemplo, el Organismo Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, hizo un estudio en el cual desde el 2015 al 2019 el empleo vulnerable ha venido creciendo, aumentando y golpeando mayormente a mujeres. Evidentemente el empleo vulnerable se especifica y corresponde a aquel que las empresas no pueden mantener los salarios de los empleados. ¿Por qué? Por la doble tributación de las extorsiones. FUSADES el año pasado hizo un estudio muy bueno acerca de la extorsión, donde los microempresarios y los trabajadores informales son los que más sufren la extorsión. Las grandes empresas, las macro, es en menor medida, pues debido a que tal vez no tienen el canal directo que los vincula con la persona que puedan extorsionar. Es decir, que está lacerando la economía de las familias salvadoreñas, y eso agreguémosles el efecto dominó que crea estas estructuras criminales que corresponden a los desaparecidos y al desplazamiento forzado. Su registro. Hemos sido testigos de la caravana migrantes a Estados Unidos. Hemos sido testigos de cómo Cristosal, una ONG muy buena que hace una labor en cuestión de desplazamiento forzado, hizo una labor de campo en la cual las personas decían que el 91% era por las maras y pandillas que abandonaban sus hogares. El día de ayer se hizo un operativo en el cual se denominó Escudo del Pacífico, en Sonsonate, en Acajutla, en el cual habían personas que estaban obligando a residentes a abandonar sus viviendas. Es decir, son flagelos grandes que si los territorios controlados no se intervienen como debe de ser, esto se va a seguir expandiendo. Marvin, tú que has estado dentro de la corporación, hoy tenés un proceso que estás llevando a cabo judicial en torno a este tema, pero has estado en trabajo de campo con la policía. ¿Qué tanto golpea a la moral de los agentes, de los que andan a pie, de los que andan en la motocicleta, de los que andan en la patrulla, ver este tipo de situaciones cuando están de civil con sus familias, como el caso que vimos ayer o anteayer, que iba con su esposa y van para la iglesia, pues les asesinan? Desmotiva, hace que la gente pueda abandonar las filas de la corporación, manda un mensaje para que la gente que va a la Academia Nacional de Seguridad Pública pues ya no se inscriba, o fortalece y hacen más el trabajo. O sea, ¿cómo se vive adentro esto? Bueno, en este sentido, yo estuve en la corporación policial 20 años. Entré en los primeros años de formación de la PNC y he visto una evolución y después una involución de la corporación policial.
En estos últimos años que se ha dado esta involución, en donde las autoridades han dejado abandonado la protección del policía y su familia, ha generado una mezcla de sentimientos en el personal. Primero, decepción, una decepción terrible de ver que no hay un acompañamiento de las autoridades. Segundo, hay una incertidumbre muy grande porque no se sabe qué es lo que va a pasar. O sea, el policía sale de licencia, no sabe si en el camino lo pueden atacar, si va llegando a su casa va a encontrar a su familia asesinada. Es una mezcla, hay una cólera también interna, hay una ira dentro de los policías por todo esto. Ahora, ¿qué más se podría hacer? ¿Cómo se podría proteger a un policía que está de licencia? Ya les permitieron que se puedan llevar el arma, pero no, ¿qué otras acciones se podrían? No, están siempre negando el permiso del arma a los policías. También a los militares. Pero ¿y eso que no estaba aprobado eso? No, lo que pasa es que aquí ha habido un retroceso tremendo y por eso decía yo la involución de la policía. Anteriormente, para sacar el arma de equipo no había tanta burocracia, bastaba con hacer un informe que usted necesitaba portar el arma, el jefe inmediato se lo autorizaba y le daban una especie de credencial, firmaba un acta compromiso y eso era todo. Con la entrada de Howard Cotto esto se hizo burocrático. Ahora le piden un examen psicológico de 600 preguntas, que no tenga antecedentes disciplinarios, que tenga licencia de portación de armas, le piden un sinfín de cosas, burocratizando para que el policía se pueda llevar su arma de equipo. Ahora, esto vulnera definitivamente al personal y lo decepciona grandemente, porque cuando el policía dice yo me voy a llevar mi arma si yo he firmado por ella, recibe las amenazas disciplinarias, que lo van a procesar, que le van a descontar de su salario. Ahora, todos estos aspectos generan en el policía deseos de irse. Deseos de irse, hay muchos que se han retirado de la corporación en los últimos 5 años, tenemos registros nosotros de la Oficina de Información y Respuesta de la PNC, que se han retirado 1.470 policías. Esos se han retirado en los últimos 5 años. Es una cantidad bastante grande, en su gran mayoría del nivel básico. El 95% de estos policías que se han retirado han emigrado ilegalmente a Estados Unidos y el resto a países de Europa, buscando asilo. Ahora, con esta situación de este abandono que el policía siente, muchos quieren retirarse, pero también hay miles que se han quedado porque están con el deseo de sacar adelante esta situación, seguir combatiendo la delincuencia, seguir dando al país esa entrega que han demostrado desde que juramentaron ante una bandera, ¿verdad? Y ahí están siempre, las 24 horas del día están de cara a la población salvadoreña, ¿verdad? Muy bien. Luis, ¿qué más se puede hacer por los policías? Sí, importante, solo quiero retomar un dato que dio Marvin. Por ejemplo, la prensa gráfica a inicios de año hizo un estudio de los policías que han renunciado. En 2017 fueron 216 agentes con 7 cabos, 4 sargentos, un subinspector, un inspector y un comisionado. Sin embargo, vemos cómo en el 2018 esta cifra aumentó considerablemente. De 216 agentes pasó a 501 agentes que renunciaron. Y lo interesante es que ya se ven 20 cabos, 13 sargentos, 10 subinspectores. Y otros niveles. Y inspectores 3. Es decir, esto va creciendo y realmente la moral es muy dañada ampliamente. ¿Por qué? Porque si no se tiene apoyo de la corporación policial, como lo menciona Marvin, habría que preguntarnos qué hacer entonces. Por eso es importante, yo lo he mencionado inclusive en mis columnas de opinión, de cómo el modelo de seguridad pública ya trascendió a un modelo de seguridad ciudadana. ¿Por qué es importante establecer modelos de seguridad ciudadana? Porque ya intervienen otros actores, intervienen actores muchas veces de carácter supranacional, como ONGs, que brindan apoyo, países amigos también, gobiernos locales y empresa privada. Recordemos que con la seguridad ciudadana existe una mayor fiscalización también. Es decir, habría que ver por qué no lo han querido implementar, porque esto ya trascendió la seguridad pública. No podemos limitar tanto al policía, como lo menciona Marvin, si cuando están de licencia son más vulnerables, pues las emboscadas ya planificadas, le llamamos a esto como una violencia instrumental en la cual ya se planifica el hecho. Y es acá donde están en una amplia desventaja. Por eso es importante ver cómo se establecen protocolos que evidentemente ya existen, pues, pero en zonas marginales rurales
por el entorno de la situación, es bien complejo lograr brindar un apoyo 100% al Pero policía. ¿tú crees que así como está la situación actual de la violencia, y no solo contra policías, sino en general, Con la tomando ciudadanía, acciones con diferentes instituciones, como mencionabas hace un momento, el control de los territorios, ¿todavía se puede dar un giro de timón? No, evidentemente que sí. Por ejemplo, la tecnificación, la parte tecnológica es importante. Por ejemplo, los software que existen para la detección de cuando vienen gente deportada es importante. Ejemplo de ello, Costa Rica tiene un software que costó muchísimo dinero, en el cual está enlazado en tiempo real con gente del FBI y de la DEA. Cuando está ingresando a Costa Rica personas que tienen antecedentes criminales vinculados a crímenes fuertes como los que cometen las maras y pandillas, el OIJ se encarga de interceptar a estas personas en el aeropuerto. Es decir, la prevención podría basarse en eso, versarse de esa forma. Por ejemplo, trabajar de forma más conjunta con los gobiernos locales, con los CAN, los agentes metropolitanos. Ejemplo de ello, vemos cómo inclusive el software de Santa Tecla, en cuanto a la videovigilancia, ha dado muy buenos resultados. El DF México tiene un software ya que establece el reconocimiento facial, y esto ayuda para la persecución y el combate del delito. ¿Por qué? Porque se puede lograr la fragancia de una manera en tiempo real, y a la vez una prueba de judicialización mayor, de mayor peso, pues, y llegar a la concreción de los casos como tal, porque muchos casos se caen por la falta de pruebas. Pues decir que la prueba científica puede mejorar ampliamente. Inclusive el FBI, actualmente Estados Unidos ha mostrado la disposición de donar un software. Pues hay dos diputados, Patti Valdivieso y Osiris Luna, que viajaron a Estados Unidos a establecer estas conversaciones, pero han puesto como ley una ley de videovigilancia y la ley de desplazamiento forzado. Estados Unidos está exigiendo eso para poder donar este software. Muy bien, tenemos que hacer nueva pausa. Vamos a regresar hablando de la situación también en los penales, a excepción de Mariona, que ya hemos estado diciendo que tiene un programa muy ejemplar con los reos. ¿Cuál es la situación de las cárceles y también de los homicidios en general? Ya volvemos. De personas que, como vos y nosotros, viven conectados a lo que los apasiona. Ahora contigo, disfruta miles de series y películas en Amazon Prime Video, con el internet que puede con todo. Contrata un plan de 10 megas de internet más cable HD y recibí los 3 primeros meses de Amazon Prime Video, cortesía de Tigo. Luego, por solo $5.99 adicionales al mes directo en tu factura. Contrata ya. Tigo, en todo lo que te mueve. Para lograr tus metas financieras, evita las compras por impulso y mantente ahorrando donde tu dinero crece con confianza y seguridad. Cuenta de ahorros Integral. Abre más oportunidades. Integral, hacemos banca con valores. Para que tu dinero te abunde, puedes comenzar llevando un control de tus gastos. Mantente ahorrando donde tu dinero crece con confianza y seguridad. Cuenta de ahorros Integral. Abre más oportunidades. Integral, hacemos banca con valores. Las noticias de la comunidad hispana y el acontecer mundial al instante. A los más afectados por las duras condiciones del camino que recorre la caravana de centroamericanos son las mujeres y los niños. Para ellos los riesgos se multiplican con el paso de los días, por lo que algunas mujeres están renunciando a seguir su camino por México. Noticiero Univisión, edición estelar, con Ilia Calderón y Jorge Ramos. Noticiero Univisión, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Gracias por continuar con nosotros. Este segmento de la entrevista es gracias al Sistema Fede Crédito. Utilice los canales digitales del Sistema Fede Crédito y disfrute tu tiempo hasta donde quiera. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo. Pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Gracias por continuar con nosotros.
Marvin, hablábamos hace un momento también del caso de Mariona y el programa que tienen de reinserción de reos, pero hay otras cárceles pues donde se ha visto mucho problema. Hace algunos días se conocía, por ejemplo, en el caso de Quezaltepec y otros penales, una purga interna que dijeron las autoridades que eso era donde los mismos reclusos, pues pertenecientes a pandillas, habían asesinado a otros. Hoy por hoy el penal de máxima seguridad pues es el donde están llevando a las personas que asesinan a policías, y es la cárcel de máxima seguridad que se tiene en el país, pero realmente cuando alguien vinculado a estas estructuras va por una pena y luego sale, pues hay un cambio real, sale a insertarse a la sociedad o sale a delinquir siempre. En el tema de penales, Luis tocaba un aspecto por ahí de la reinserción. Hay estudios bastante amplios en este sentido que establecen que de cada 10 personas recluidas en penales o en centros penitenciarios, solamente 3 se reinsertan realmente a una vida productiva en la sociedad. El resto, Luis lo abordaba, que llegan a los mismos lugares donde ellos residen, donde está la situación delictiva, y retoman sus actividades, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto que en nuestro país está muy deteriorado y que no se le ha dado una importancia debida. Ahora, el programa Yo Cambio puede tener algunos avances importantes, pero esto tiene que replicarse en todos los centros penitenciarios, ¿verdad? Hay que darle actividad a esta gente que está reclusa, que se ganen su comida, pues, ¿verdad? Son $14 diarios que se gasta en alimentar a toda esta gran cantidad de gente. Son cifras millonarias que todos nosotros las estamos pagando. Claro, pues. Los impuestos. Exactamente. Ahora, tampoco hay que priorizar el tema de la construcción de un penal, ¿verdad? Porque aquí nosotros hemos visto coberturas mediáticas de la inauguración de una nueva ala de un penal, como que es algo novedoso, como que es algo que hay que exaltar. Eso es una vergüenza para el país, estar construyendo penales. Nosotros debemos enorgullecernos de construir escuelas, de repararles los puestos policiales a los compañeros policías, ¿verdad? Bueno, uno inundado el día de ayer. El día de ayer, sí, ¿verdad? que parecen coladores hoy en épocas de lluvia. Debemos enorgullecernos de construir bibliotecas, pero no de estar priorizando aspectos en los penales. Sí es una gran realidad que se tiene que buscar un mecanismo para que estas personas se puedan reinsertar, pueda cambiar esa mentalidad que tienen criminal y puedan dar algo a la sociedad. Pero en este tema hay que avanzar muchísimo y despolitizarlo, ¿verdad? Despolitizarlo, porque en este momento ese tema de los penales se ha vuelto político, se ha vuelto sumamente político, como una bandera del partido de gobierno de que hay un gran avance en ese tema. Pero es que hay algunos incluso, Luis, que dicen que a un pandillero pues no le da temor que le digan que lo van a llevar a un penal, salvo el de Zacatecoluco. O sea que no es que haya alguna preocupación o un temor de decir me van a agarrar y me van a llevar a un penal. Sí, que recordemos que antaño, en el pasado, los centros penales se habían convertido en centros logísticos de las maras y pandillas, pues y esto fue a nivel del Triángulo Norte. Recordemos que la zona esta del Triángulo Norte del 2012 es catalogada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente la mara MS-13, como lo han equiparado a esta pandilla a nivel de los yakuza japoneses, de la mafia y de los carteles de droga mexicanos, a partir del 2012. Y por eso Estados Unidos creó inclusive una ley que se llama National Force, que fue específicamente para golpear esa estructura criminal. Y es decir, si estas personas son las que van a los penales, evidentemente la refuerza. Recordemos que el hacinamiento es enorme en nuestro país. Por ejemplo, hay una fuente importante, World Prison Brief, que hizo un estudio a nivel mundial, se enfoca en las cárceles, que Filipinas está en primer lugar, Haití en segundo y El Salvador en tercer lugar a nivel mundial. De hacinamiento. Exacto, de hacinamiento del 2018. Por eso es importante incentivar, replicar, sistematizar de buena manera estos programas como el Yo Cambio, porque están muy bien que se realicen, pues, pero el problema es de que los vamos a devolver a los territorios controlados por las maras y pandillas. Esa es la piedra angular que deben o punto de inflexión que debe el gobierno entrante saber paliar, saber mejorar, porque evidentemente ya en un mes este gobierno no lo va a hacer, pues, y por eso es imprescindible que se pueda trabajar este tipo de cosas, porque
A nivel, mencionaba hace un momento, el Triángulo Norte, los centros carcelarios se han vuelto centros logísticos y preocupa que sigan algunos de igual manera. Por ejemplo, en el operativo que se dio, que mencioné antes de la pausa en Acajutla, se tiene información, la misma policía lo dijo, de que el penal de Ciudad Barrios salía la orden de desplazar a estas personas. Es decir, todavía existe cierta comunicación de cabecillas que pueden vertir órdenes a pandilleros y mareros que están fuera de los penales. Por eso es importante tratar de establecer una estrategia idónea para el penal. Obviamente el proyecto Yo Cambio hay que fortalecerlo, por eso yo no soy partidario que se deseche totalmente el plan del Salvador Seguro, sino que más bien realmente estructurarlo, ver qué es viable y qué no, qué se puede mejorar y qué ya es descartable. De hecho, la Embajada de Estados Unidos destacó algunos de los logros del programa. Sí, porque es acá inclusive con especialistas se puede fortalecer. Por ejemplo, esta gente de ATF que trabaja mucho con explosivos y armas, ver cómo se puede paliar, cómo se puede prevenir coches bombas, un ejemplo, porque ya se tuvo esa mutación en estas estructuras criminales y para predecir, poder prevenir que se pueda dar este tipo de atentados posteriormente, pues la idea es que no vuelvan a suceder. Acuerparse de otras instituciones internacionales o supranacionales, organismos supranacionales que nos puedan apoyar. Por eso es imprescindible no descartarlo. Aquí lamentablemente nuestro país sufre de que no se establecen políticas de Estado, sino que solamente políticas de gobierno. Y que van cambiando. Y va cambiando de manera muy ambivalente, demasiado inmediata, y no se le da preponderancia en el tiempo. Muy bien. Marvin, en cuanto a las estadísticas, según daba a conocer la misma policía, del 1 de enero al 27 de abril se registran 1.006 homicidios, un promedio diario de abril de 10 homicidios por persona, 70% de las muertes relacionadas con pandilleros, pero las mismas autoridades dicen, bueno, esto en comparación al año pasado, pues hay una tendencia a la baja, pero es una cifra muy alta, escandalosamente alta. Sí, se mantienen los niveles de agresividad, ¿verdad? Y los niveles de delincuencia se mantienen sumamente altos. Y estas comparaciones que se hacen son como un poco chocantes, ¿verdad? Porque aquí se miran las muertes de personas, las muertes de policías como números fríos, ¿verdad? Y pienso yo que esta es una situación que no debería manejarse de esa manera, sino que enfocarse en los avances que se pueden tener en materia de seguridad, ¿verdad? Lo importante es que no hayan homicidios o se reduzcan a su mínima expresión, ¿verdad? Pero aquí se alegran porque llevan un homicidio menos, porque llevan 2 homicidios menos. E incluso juegan con estos números y se los dan a conocer a la población como uno de los grandes logros del gobierno del FMLN, cuando ese es solamente un indicador. Puede estar reduciendo, puede estarse bajando la cifra de homicidios, pero tiene varias características del por qué se reduce. Uno, las pandillas no se están matando entre ellos. Eso se terminó, como yo lo mencioné, por ahí por 2012-2013. No se matan entre ellos. ¿Y estas muertes entonces? 2006 homicidios. 2. Hay una gran cifra de desaparecidos que no se toman como homicidios, y son homicidios. Ahora, estas grandes cantidades de personas asesinadas es el reflejo de las políticas fallidas en seguridad pública. Planes como el Salvador Seguro que no funcionaron como ellos pensaban. ¿Por qué? Estos planes están basados o están diseñados desde los escritorios, sin una base científica, sin conocer cuál es la base del fenómeno criminal. Se hacen simplemente como una cuota política, como esta es mi bandera, yo estoy en el gobierno y esto es lo que voy a hacer, pero esto no tiene una base científica y es de lo que carecen todos estos planes y por esa razón fracasan. Y ahí nosotros lo hemos visto, no solo en El Salvador, sino que en Latinoamérica. Todos estos planes que se ejecutan políticamente han fracasado a nivel de Latinoamérica, no solo de El Salvador, y hay diferentes ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer para frenar esta situación? Se tiene que contar con un equipo de expertos que ya no estén analizando el fenómeno criminal, ya se analizó suficiente. Crear las estrategias operativas necesarias para atacar el problema de raíz, cortar los suministros económicos, como lo decía Luis, que es una de las características de estos grupos que ya son declarados terroristas, cortarles el suministro económico, cortarle también toda esa red de colaboradores que tienen, postes, vigías y demás,
y reducirlos a su mínima expresión controlable, porque es mentira que se va a terminar la delincuencia en este país. Es mentira, si está enquistada, está en las altas esferas de la sociedad. Las cantidades de dinero que manejan las pandillas, pues a veces hay informes que lo demuestran. Es muy difícil conociendo esos montos que vengan y le digan, mira, vamos a poner en tal colonia una panadería, ustedes lo van a administrar, ese dinero va a quedar, cuando con la extorsión, pues... Ese es el punto clave, porque alguien que ha estado ganando 5,000, 10,000 dólares mensuales, como ha sucedido en los operativos que han capturado muchos pandilleros y cabecillas, querer tener un salario inferior a ello es complejo, pues, cómo rehabilitarlo de esa forma. Retomando lo de los homicidios, para que tengamos un parámetro más amplio, recordemos que la Organización Mundial de la Salud cataloga que es una epidemia cuando son más de 10 homicidios cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos 50 homicidios cada 100,000 habitantes. Eso ya no es una epidemia, es una pandemia. Por eso es preocupante, como lo decía Marvin, que solamente con una variable se esté jugando y diciendo que hemos mejorado. Evidentemente ha disminuido, ha existido una disminución, pero vemos cómo se ha acrecentado, cómo ha aumentado el flagelo de la extorsión, el desplazamiento forzado, ha ido mermando, lacerando a la sociedad salvadoreña. Es decir, que el tejido social se ha roto ampliamente, pues, y cómo se va a prevenir entonces si no se tiene un tejido social fuerte, sólido. Por eso es importante retomar estos aspectos, crear esa ley del desplazamiento forzado para que nos puedan donar ese software que el FBI inclusive ha ofrecido. ¿Por qué? Porque aquí no está existiendo una inversión, porque a veces la excusa puede ser que no hay dinero, pues, pero hay países amigos que colaboran con ello. Por eso es imprescindible de que se agilice este proceso. Recordemos que la parte ideológica política ha afectado durante 30 años. La ideología verticalista partidaria debe hacerse a un lado, pues, y crear políticas de Estado que unifiquen al país, unifiquen a El Salvador. Realmente la sociedad civil está cayendo también en una guerra civil molecular. Y esto es preocupante. ¿En qué consiste esta guerra civil molecular? Internacionalmente así se maneja cuando el vandalismo se exacerba demasiado. La violencia en general, a las personas ya no les interesan las leyes, se disparan por pelearse un parqueo. Es decir, esto está creciendo mucho en nuestro país. ¿Por qué? Porque las personas andan con la adrenalina bastante alta por la misma preocupación muchas veces de ser víctimas de la delincuencia. Por eso es importante hacerlo. Y otro aspecto esencial también es lograr combatir la corrupción en el país, porque recordemos que el barómetro que mide a nivel latinoamericano la corrupción cataloga a Honduras y El Salvador, que están entre los primeros 10 países a nivel latinoamericano. Y quiera ser un país corrupto, con las instituciones no están ampliamente... no tienen esa confianza en la población civil, obviamente no se van a respaldar y se pueden dar muchos casos de corrupción interna a la hora de la judicialización. Se dejan libres a pandilleros, a mareros. Por eso yo no soy partidario de la pena de muerte, porque se podría inclusive estar asesinando a personas inocentes. Ha pasado en Estados Unidos, que tiene una democracia de mejor nivel que la nuestra. Y tampoco estoy de acuerdo porque cuando se establece la pena de muerte, es decir, como que el Estado admitiera que no pudo y que fracasó en poder rehabilitar a esa persona. Toda aquella persona que está obviamente arrepentida puede hacerse, pues, pero es importante crear un equipo multidisciplinario que trabaje en ello, que generen ciertas evaluaciones. En el programa anterior mencionaba cómo inclusive los psiquiatras catalogan a sus pacientes como el punto de no retorno a todos aquellos que han logrado una deformidad de la conciencia y que no son personas rehabilitables. Es decir, ¿qué hacer entonces con esas personas? Por eso es importante establecer una estrategia específica, inmediata, en los centros penales, como lo mencionaba Marvin. Tenemos que hacer la última pausa, ya regresamos. Le invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales para que pueda hacer sus consultas a los expertos de esta noche. Ya regresamos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza.
necesitamos es la historia verdadera de la Jenny Rivera. La mujer fuerte, luchona, pero real. Le decía, mamá, es que tengo que contar lo que soy. A alguien le voy a enseñar yo con mi vida. ¡Quítame las manos de encima! Eso es muy importante para nosotros. Contar la historia real, que alguien se identifique y eso diga, yo también voy a poder. Aquel momento que se le olvida la letra. Ella se sintió mucho y 6 años no quiso saber nada de música. Es que Jenny no nomás cantaba, interpretaba la canción. Mostró la versatilidad de Jenny Rivera y el talento de ella. Me buscan por Chacalaza, soy hija de un traficante. ¿Qué es lo que yo no conozco? Porque yo estoy con mucha duda de eso. Va a tener que ver la serie. Exacto, eso va a salir. Vive con nosotros, Mariposa de Barrio, de lunes a viernes a las 9 de la noche. TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, el espacio es para que ustedes a través de las redes sociales pues, puedan hacer la consulta a nuestros expertos. Francisco, muy buenas noches. Un placer saludarles en este 1 de mayo, el Día del Trabajo, y nosotros lo hacemos. En ese sentido, vamos a dar lectura a lo que dice Ángelo. Dice, mientras los políticos sigan viendo a las pandillas como sector político aprovechable, será bien difícil que superemos esta situación. No hay intereses de solucionar el problema porque al final el afectado es el ciudadano de a pie. Fer dice, y si ya sabían, ¿por qué no tomaron las precauciones necesarias? No, hombre, eso es paja, dice, sobre los informes que habría tenido la inteligencia del Estado sobre los ataques de pandillas a agentes de la Policía Nacional Civil y cuerpos de seguridad. Nelson Bonilla dice, como sea, las medidas extraordinarias ayudan, por lo tanto hay que mantenerlas y volverlas más fuertes. Al Chapo en Estados Unidos le dan solo 2 horas de sol y nada de contactos externos. Falta más y estas lacras por eso generan terror, pero liberar presión en los penales, ahí está su HQ. Lori Oppenheimer, quien es miembro del Partido de Concertación Nacional, dice, Marvin se declaró en favor del electo en la campaña política, dejó el PCN y ahora con Bukele, así que no le creo hasta escuchar al presidente, no le creo a nadie que salta de partido en partido por un puesto político, dice la señora Lori Oppenheimer. Y Miguel Martínez dice, unos elementos de gobierno dijeron que ya sabían que se daría una hora de crímenes, otros que es natural que se diera. ¿Qué hicieron entonces para detener los asesinatos de policías? Pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Muy bien, bueno, Luis, no, si ya sabía, decía, ¿por qué no hicieron nada para...? Es que realmente vemos la indignación de la población salvadoreña porque realmente no miden las palabras los personeros del gobierno al vertirlas de esa forma, porque si ya sabían y han matado en 5 días a 5 policías es altamente grave. Habría que preguntarnos, ¿será real eso o será nada más la excusa que están dando hoy en las declaraciones? Pues porque no se puede seguir con esta dinámica, pues inclusive anoche mataron a otro efectivo militar junto a su esposa. Sí. Es decir, queda la gran interrogante, ¿qué hacer pues de forma más inmediata, de forma real? Porque no se puede solo paliar con comunicados a las familias, pues nada más brindándoles el pésame, sino que se necesita algo más real, algo más específico en estas zonas marginales. Por eso es importante que internamente dentro de la Policía Nacional Civil, así como las fuerzas militares, se haga como una especie de banco de datos que los mismos elementos mencionen que han sido víctimas de amenazas, que viven en tal zona. Realmente la PNC tiene un mapeo que el año pasado lo dio a conocer, donde Morazán y San Salvador son los municipios en los cuales y departamentos donde han crecido las células de estas estructuras criminales conocidas como maras y pandillas. Ya las tienen focalizadas. ¿Quiénes de los elementos viven cerca de estos lugares? Para poder lograr darles mayor seguimiento o inclusive quedarse muchas veces en las delegaciones, pues si es demasiado alto el peligro. Las medidas extraordinarias, decía uno de los comentarios, si han funcionado a medias o mucho, hay que dar continuidades. Sí, por supuesto, algunas de ellas han sido efectivas, claro, ¿verdad? Porque se ha reducido bastante la información que salía de los penales, ¿verdad? Ahora, blindar definitivamente este aspecto sería bastante productivo, definitivamente, y habría que repensar o reestructurar algunas de ellas, ¿verdad? Porque el caso de la inhibición de señal en algunos penales
ha causado efectos también a la población circundante, ¿verdad? Negocios y todo lo que había ahí ha quebrado. Ahora, que no entre nada a los penales y no salga es la clave, definitivamente. Algunas medidas han funcionado, otras no, pero que sean permanentes habría que también plantearlo desde la Asamblea Legislativa. Por ahí le mandaron un saludo de que está apoyando al nuevo gobierno y todo lo demás. Sí, un saludo para Lorena, pues desde el PCN, que fue bien específica en señalarme, y no es desconocido, pues que yo corrí como candidato a diputado por el PCN, ¿verdad? Pero solamente fue una plataforma por la cual yo quería optar a ese espacio, ¿verdad? Una vez terminó esa situación, pues yo me desligué del partido, ¿verdad? Y como representante del movimiento de trabajadores policiales, nosotros nos reunimos con el candidato, en ese momento, que era candidato Nayib Bukele, y le presentamos una serie de peticiones en un evento público, ¿verdad? Esto es a nivel gremial, ¿verdad? A nivel gremial. Cada uno pues podrá tener su corazoncito del color que le parezca, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos en función de los compañeros, buscando siempre las mejoras para todos, ¿verdad? Muy bien. En el caso siempre, Luis, de las medidas extraordinarias, ¿tú crees que debe ampliarse, debe mantenerse o debe experimentarse, buscar unas nuevas medidas que puedan dar un buen golpe? Indudablemente la valoración hay que hacerla, pues esa evaluación que hay que mejorar y que no. Recordemos que tanto las instituciones como los programas, al ser creadas por humanos, no son perfectas, pues, pero son perfectibles a través del tiempo. Y es acá donde los nuevos especialistas que el presidente electo Bukele seleccione van a tener una valorización como tal de llevarlas a cabo o no, pero es importante para mí, desde mi perspectiva, sí ha sido importante las medidas extraordinarias. Por eso inclusive los atentados contra policías en su momento se dieron, inclusive la inteligencia policial lo determinó de esa forma, que era para tratar de negociar que se las quitaran. Es decir, que ha dado resultados, los ha golpeado muy fuertemente, pues, y por eso la categorización que estas estructuras criminales, no olvidemos que es de índole transnacional. Por eso hay que tratarlos como tal, pues. Había un mensaje ahí acerca del Chapo, cómo lo tratan en Estados Unidos. Hay para criminales, sí, para criminales específicos hay que hacerlo de esa forma. Por eso es importante, quizás también para mencionarlo antes de que finalice el programa, cómo fortalecer a la policía rural. Recordemos que tácticamente y operativamente, de forma estratégica, la policía rural tiene su equipo, todo el andamiaje logístico para incursionar en los territorios. Fortalecer a la policía comunitaria también, ampliarla más. ¿Por qué? Porque después de recuperar un territorio por el uso de la fuerza, que debe ser de uso, el uso de la fuerza está constitucionalmente legalizado para la PNC y es de uso proporcional y diferenciado y progresivo de la fuerza, de acuerdo a la amenaza. Al haberlo hecho de esta forma, la policía comunitaria debe tener un acercamiento con la población también. ¿Por qué? Porque realmente el tejido social ahí se ha fragmentado, se ha lacerado muchísimo y se necesita generar esa confianza nuevamente en la población. Por eso es lamentable el sargento que asesinaron, que él trabajaba inclusive en la policía comunitaria. Han habido cursos en los cuales para aprender a hacer mímicas, payasos. Y esto, mucha población se burla de eso, sin embargo quizás es falta de entendimiento, porque se necesita llegar a la población no con el uniforme, sino que de una forma diferente para que los niños tengan confianza. Y realmente se ha ido un buen elemento, así como los otros que han asesinado, y esto tiene que parar, no puede seguir así. Por eso el presidente electo tiene que mandar un mensaje de tajo y de forma inmediata, hoy en junio que asuma. Sí, no y hay un detalle también que mencionaban, que esta coyuntura de los ataques de pandillas se estaba viendo como una oportunidad política. Y ese es el grave error, porque en esta coyuntura se está aprovechando esa situación por parte de políticos en la Asamblea, por gente del gobierno, de estar prácticamente, están mostrando un aprovechamiento del tema. Y cuando se mete este tema político, cuando se mezcla con estos aspectos, todo sale mal, definitivamente. Sí. Ahora, va a ser importante también el mensaje que manda el presidente electo ya el próximo mes, estas primeras acciones, porque como decía Luis, todo va en su conjunto. O sea, si hay seguridad, hay inversión, la gente pues puede salir, compra más en el país. Va a ser un tema importante que tiene que mandar mensajes. Sí, es uno de los temas más sensibles, el tema de la seguridad. Y va a pasar por escoger las personas que dirijan esta cartera de Estado, las personas idóneas,
¿verdad? No más de lo mismo, no más reciclaje, es el mensaje que manda la población del nuevo gobierno, por supuesto. Y considero yo que el presidente electo Nayib Bukele es una persona muy sensata, muy inteligente, y va a escoger las personas idóneas para que dirijan estos ministerios, para que no estén jugando con estos aspectos que dañan tanto a la población, que busquen mejoras para el personal policial, que incluyan al personal administrativo en las mejoras que tanto reclaman, que ya no se esté jugando en los penales a darles prebendas a los presos, a estarlos llevando a jugar y toda la situación ahí, que hasta los policías tienen que estarlos cuidando. Son aspectos que se deben ir mejorando, se deben ir reestructurando, ¿verdad? Para que tengamos de una vez tranquilidad en el país, ¿verdad? Que la gente pueda caminar por las calles tranquila, que pueda ir a visitar a un familiar tranquilo, y cuando vaya a pedir trabajo, no pregunte lo que ahora se dice, y ahí de cuál son, porque si es contraria, no me van a contratar, o no puedo ir a trabajar ahí. Sí, claro. Esa es la primera pregunta que se hacen ahora cuando va a pedir trabajo usted a un lugar. Entonces, en ese sentido... Debe de cambiar. Debe cambiar, exactamente. Gracias, Marvin, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias también a ti por acompañarnos y por el análisis. Sí. No, gracias, y saludos, Marvin, y saludos a toda la teleaudiencia que colabora muchísimo con los comentarios también. Eso es importante, discutir los temas tal como son. Gracias a ustedes por su sintonía. Por supuesto, regresamos mañana con más entrevistas. Muy buenas noches.